O sea, que la perfección de Dios y el carácter de Dios se refleja en mi vida. En la cruz está todo lo que usted necesita, porque es Dios quien maneja tu vida, porque el diablo pierde el dominio sobre vos y ya Dios te inunda y ya no vive usted, sino Dios en usted. O sea, Dios coge el dominio tuyo y usted solo hace lo que Dios le dice que haga. Yo quiero que volvamos y leamos el primera carta a los Corintios, el capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, en la cruz hay poder de Dios. O sea, algo sucede en la cruz. Si usted mira literalmente este versículo, pareciera que hiciera una diferencia entre antes de la cruz y después de la cruz. Está diciendo la palabra de Dios de que la cruz es locura al que se pierde. O sea, al que no entiende lo que pasa, al que no llega a la cruz, al que no se crucifica, al que no muere en la cruz, es locura. Pero el que se salva, o sea, el que llega, al que ha entendido la obra, dice es poder de Dios. Esa palabra poder de Dios ahí significa milagro mismo. O sea, un mismo milagro, algo pasa, un dunamis de Dios, un milagro en sí mismo. Y la palabra milagro de Dios es un hecho inexplicable que las leyes naturales no pueden demostrar. Y si las leyes naturales no las pueden demostrar, es que hay una presencia sobrenatural que hace que las cosas sucedan. Entonces, cuando estamos hablando de que la cruz es poder de Dios, iglesia, es que en la cruz está todo lo que usted necesita. En la cruz está la sanidad, en la cruz está la transformación, en la cruz está el rompimiento de ese espíritu de ruina, de miseria, de pobreza. En la cruz está la transformación del ser. O sea, todo lo que usted necesite, sin importar lo que sea, todo lo que usted necesite está en la cruz, porque en la cruz hay poder de Dios. Amén. O sea, la obra de la cruz está mostrando el antagonismo que existe entre la sabiduría del mundo. Supongamos que la cruz es esta, para irme hasta allá. ¿Qué está la cruz? ¿Sí? Entonces está mostrando el antagonismo que existe entre la sabiduría del mundo antes de la cruz, sabiduría del mundo, y la sabiduría de Dios después de la cruz. Esa es la lucha de las personas. No, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo tengo que hacer como dice la Biblia? ¿Pero cómo así que si yo necesito plata, yo tengo que dar? Raro. ¿Cómo así que yo tengo que vivir y para vivir tengo que morir? Raro. ¿Cómo así que yo soy pobre a través de lo que retengo y rico a través de lo que ofrendo? ¿Cómo? Eso es lo que dice la palabra. Pero como no hemos ido a la cruz, mantenemos razonando lo que la palabra dice y no entendemos. Pero ¿cómo así que todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza, si este uñero me tiene desesperado? Ya se me pasó para el otro lado. Ya la uña se puso morada. ¿Cómo así? ¿Cómo así que todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza, si tengo este problema económico y no sé cómo salir? O sea, hay un razonamiento, es una guerra, es una confrontación antagónica en la obra de la cruz, donde se demuestra la máxima expresión ahí precisamente en la cruz. Cuando usted dice: Señor, no es como el mundo dice, porque el mundo no te creó a vos, te creó Dios. No es como el mundo dice. Yo voy a la cruz y muero al mundo para que la sabiduría de Dios se manifieste en mí y empiezo a caminar en la sabiduría de Dios. Eso es la obra de la cruz. ¿Amén? Aún escuche esto. Aún cuando Jesucristo fue crucificado, el mismo pueblo de Israel que conoció a Jesús, que supo los milagros que él hizo, las manifestaciones sobrenaturales, cuestionó a Jesús en la cruz. Anótelo nomás, yo lo leo. Mateo capítulo 27, del versículo 40 a 43. Escuche bien esta palabra. Estaba Jesús crucificado y dice la Biblia, y diciendo, o sea, la gente que pasaba, los israelitas que pasaban, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Le decían a Jesús, y resulta que cuando usted llega a la cruz, usted desciende, pero muerto.
Jesús no descendió hasta que no murió. Si yo me crucifico con Jesús, yo desciendo de la cruz muerto a mí y vivo para Él. Y le decían, bájate de la cruz. Yo no me bajo de la cruz, porque yo tengo que morir en la cruz para marcar un camino, para marcar una senda, para que usted y yo seamos libres. Amén. Hebreos capítulo 2 versículo 10, amén. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿De quién está hablando allí? De Jesús. Está hablando de que a través, dice al final, que a través de la aflicción Jesús fue perfeccionado. Pero antes de eso dice, porque convenía a aquel, o sea Jesús, por cuya causa son todas las cosas, o sea, todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Y por quien todas las cosas subsisten, todo subsiste por Jesús. Usted está aquí por Él. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. O sea, lo primero grande que pasó en la cruz, lo primero grande que sucedió en la cruz, es que Jesús a través de la cruz nos lleva a usted y a mí a la gloria de Dios. ¿Sí? Mire, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, para explicar de una manera sencillita, porque usted ha escuchado hablar de la gloria de Dios. Y todo el mundo habla de la gloria de Dios y mucha gente no tiene ni idea qué es. ¿Sí? La gloria de Dios es la excelencia del carácter y la perfección de Dios manifestada en la creación. O sea, la excelencia del carácter de Dios, la excelencia de la perfección de Dios manifestada en la creación. Y yo formo parte de la creación de Dios. La Biblia dice que yo soy el templo del Espíritu Santo. O sea, que la perfección de Dios y el carácter de Dios se refleja en mi vida. Amén. O sea, la gloria de Dios inunda mi vida. Y la gloria de Dios, si es el carácter de la perfección, si es la excelencia de su carácter, y si Dios inunda mi vida, la gloria de Dios es la formación o es la manifestación o es el hacerme a mí igual a Jesús. Porque Jesús es la manifestación de la gloria de Dios. Todos anhelamos ser semejantes a Jesús y todos queremos ser semejantes a Jesús y todos pensamos que si ponemos la cara larga somos semejantes a Jesús. Y no. O sea, yo soy semejante a Jesús cuando mi vida glorifica a Dios. Cuando todo lo hago para la gloria de Dios. Cuando mi matrimonio manifiesta la gloria de Dios. Cuando mi cuerpo, la salud manifiesta la gloria de Dios. Cuando las finanzas manifiestan la gloria de Dios. Entonces, ¿qué necesito yo para que mi vida manifieste la gloria de Dios? Necesito ir a la cruz. O sea, cuando yo voy a la cruz y muero y nazco nuevamente, el nuevo nacimiento, estoy manifestando la gloria de Dios en mi vida. Cuando yo soy transformado, cuando usted deja de ser gritón, altanero, sinvergüenza, degenerado, no sé qué otras palabras bonitas hay. Cuando usted deja de hacer todas esas cosas, usted manifiesta la gloria de Dios en su vida. Pero usted nunca la va a poder manifestar antes de la cruz. Usted la manifiesta cuando llegue a la cruz, cuando muera usted y cuando nazca de nuevo, empieza a manifestar la gloria de Dios. Amén. A través de la aflicción, Dios perfecciona tu vida. Cuando Jesús empezó su caminar hacia el Calvario, lo último que sucedió fue que fue crucificado. Pero antes de ser crucificado, Él caminó. ¿Hacia dónde caminó Jesús? Hacia la cruz. O sea, cuando Él empezó a caminar hacia la cruz, la aflicción empezó a perfeccionar su vida. ¿Cuál aflicción? Los azotes que le dieron. ¿Qué hacían los azotes que le daban? Sanaban las enfermedades. A través de la aflicción que subía a su cuerpo, a través del dolor de los azotes, iba sanando las enfermedades de todos nosotros. A través de la corona de espinas, se la pusieron no en la cruz, antes de la cruz aflicción, se la pusieron púas sobre la cabeza, que rompieron la piel, que hicieron que saliera sangre, que hubiera aflicción, perfeccionaba, que arrancaba la pobreza, arrancaba la miseria. Llegó a la cruz. Antes de la cruz le golpeaban, lo abofeteaban, le arrancaban la barba. No lo afeitaban a pellizcos.
Si a usted a veces se le tuerce la cuchilla y se corta y usted recuerda a Dios, alabado sea el Señor. Usted se imagina, hermano, que lo cojan a puñetazos y le un manotazo de la barba y ¡tran! La arranca. O sea, a través de esa aflicción, a través de ese sufrimiento, Él iba siendo perfeccionando y nos iba perfeccionando, nos perfeccionaba a nosotros porque Él fue a la cruz como hombre, no como Dios. Entonces, a través de eso, de ese dolor en su cara, Él iba sanando su identidad, iba sanando su baja autoestima. Llegó a la cruz y no le pusieron pegastic. Le clavaron y eran grandes, unos clavos que atravesaban la piel, atravesaban el madero y la punta salía y después la punta la volteaban. O sea, para marcar, a través de esa aflicción sanaba lo que usted iba a tomar, bendecía sus manos para que sus manos fueran benditas, los pies para marcar el camino. O sea, a través de la aflicción usted y yo somos perfeccionados, pero la aflicción se da antes de la cruz, después de la cruz no. Porque para poder llegar a la cruz necesito ser perfeccionado. O sea, el dolor que causa en mí las molestias, las dificultades antes de la cruz, lo que hacen es perfeccionar mi vida. Y yo sí he entendido eso bien. Cuando mi hijo murió, algo mío murió con él. Y fue el orgullo, la altivez, la prepotencia, el creer que yo valía por lo que tenía. O sea, muchas cosas a través de esa aflicción, Dios perfeccionó mi vida y ha venido perfeccionando mi vida. Entonces, para que sucediera esto, debía ser perfecto por las aflicciones. El ser perfecto significa completar es añadir lo que falta para ser perfecto. A través de la aflicción Dios añade lo que te hace falta. El ser perfecto significa consumar, o sea, acabar completamente la obra. Usted solo es perfeccionado a través de la aflicción. Pero en la aflicción, cuando usted camina a la cruz, porque usted cuando camina a la cruz y viene la aflicción, usted empieza a cambiar y sabe qué cosas no debe hacer, qué cosas necesita cambiar, a qué cosas debe morir, qué cosas no tienen importancia. Usted va siendo perfeccionado. Amén. Entonces, Dios dice allí, mira el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. O sea, formaba parte del plan de Dios que Él fuera a la cruz y que Él fuera perfeccionado por la aflicción. Porque yendo a la cruz, Él nos hacía salvos. Ahora explico por qué. Y yendo a la cruz, Él mostraba el camino para que yo también alcanzara esa salvación. Amén. O sea, eso fue lo primero que hizo Jesús en la cruz. O sea, cogernos a todos y llevarnos a la gloria de Dios. Amén. Lo segundo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, este es el versículo 11. Mire lo que dice el versículo 11. Porque el que santifica, ¿quién santifica? Dios. Porque el que santifica y los que son santificados de uno, o sea, Dios santificó a Jesús, ¿sí? Y los que son santificados de uno, ¿quiénes son? Todos. Dios santificó a Jesús y el santificar a Jesús me santificó a mí. Son todos, amén. Por lo cual, escuche esto tan bello, hermano. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea, Jesús no se avergüenza cuando te dice hermano. O sea, usted y yo somos hermanos de Jesús. Y si somos hermanos de Jesús, quiere decir que tenemos un mismo papá. Entonces, lo segundo que Dios a través de Jesús hizo en la cruz del Calvario es que Jesús a través de la cruz compartió su paternidad conmigo y con vos. A través de la cruz. Por eso la Biblia, cuando usted lee Juan 1:12, dice: a todos los que creen, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos. Hechos es proceso. Empieza el proceso de caminar a la cruz suyo y aferrarse a la cruz. Y cuando usted muere, a usted, Dios es su papá. Porque es Dios quien maneja tu vida, porque el diablo pierde el dominio sobre vos y ya Dios te inunda y ya no vive usted, sino Dios en usted. O sea, Dios coge el dominio tuyo y usted solo hace lo que Dios le dice que haga a través de la cruz. Comparte esa paternidad conmigo. Mire, y me encanta saber que la paternidad, hermano,
Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. O sea, al compartir, escuche esto, hermano, que esto es lindo, hermano. Al él compartir conmigo la paternidad, quiere decir que él tomó mi naturaleza. Tu naturaleza la tomó. ¿Sí? Y cuando él tomó tu naturaleza, o sea, él se hizo hombre, reencarnó. Y a través de la cruz toma tu naturaleza. Y él te hace partícipe a vos de la naturaleza divina de él. Por eso dice la Biblia, no se avergüenza de decirte, son mi hermano. Yo tomo de tu naturaleza y yo te doy de mi naturaleza. Sos mi hermano. Pero ¿sabes qué es lo lindo ahí? Que cuando él dice que él participa en nuestra naturaleza, la naturaleza humana es la tendencia, escuche, es la tendencia que tenemos los seres humanos de compartir nuestras características innatas, formas de sentir, de pensar y de actuar, ¿cierto? Entonces tu naturaleza hoy puede ser de derrota, puede ser de menosprecio. Usted puede decir, yo no sirvo para nada. Usted puede hoy sentir que tiene una autoestima baja. Esa es su naturaleza, una autoestima baja. Usted puede decir, hoy yo soy un fracasado, hoy soy un derrotado, hoy no puedo con nada, hoy yo no me siento capaz de salir y enfrentar este problema. Esa es tu naturaleza, una naturaleza de derrota, una naturaleza de pobreza, de miseria. Porque cuando la plata se te esconde, vos te sentís que te acabaste, que no podés y empezás a creer que vos valeces por la plata, porque esa es tu naturaleza. Entonces cuando dice que Él tomó tu naturaleza, es que Él quitó eso de vos y te da una nueva naturaleza que es la de Él. O sea, que cuando el Señor dice de que Él va a la cruz, Él lo que hace es coger tu naturaleza, esa naturaleza de miseria y de pobreza, de duda, de temor, de ansiedad, de incapacidad, de desánimo, de orgullo, de altivez, de prepotencia, de falsos valores, y va y la crucifica, ¡pah!, en la cruz. Porque cuando Él toma tu naturaleza, y me escuche esto bien, Él va y la crucifica. Y cuando la crucifica, te transmite la naturaleza de Él. No sé si usted entiende eso, hermano. Pero si usted va a la cruz, usted no puede vivir en derrota. Y no quiere decir que se le presenten problemas, se le presentan problemas después de la cruz, pero usted es vencedor. Usted es vencedor después de la cruz, no antes. Antes de la cruz los problemas lo acaban. Después de la cruz usted vence los problemas, vence la incapacidad, vence la enfermedad, vence la pobreza, vence la miseria, vence el dolor, vence la angustia, vence lo que quiera después de la cruz. Porque su naturaleza ya no es suya, esa naturaleza es suya, pecaminosa, de pobreza, de miseria, paupérrima, de dolor, de desprecio, de baja autoestima, de incapacidad. Jesús la tomó, Jesús la cogió, la llevó a la cruz, la crucificó y pasó la de Él. Una naturaleza de victoria, hermano. En la cruz. Amén. O sea que si usted se siente hoy despreciado, si usted siente hoy que no puede hacer nada, es que no soy capaz de hacer nada, no sé qué me está pasando, algo me pasó y he perdido la capacidad o las ganas o el deseo de hacer, no quiero sino dormir y dormir y dormir. Dios cambia esa naturaleza. Si usted siente que no se merece nada, en la cruz Dios cambia esa naturaleza. Si usted siente que su vida está enfermo, que usted está enfermo, que no hay solución, en la cruz cambia esa naturaleza. Si usted siente que es pobre, arrancado, que la gente lo mira es para burlarse, en la cruz cambia esa naturaleza. Amén. Por eso dice, tremendo, ¿no? Por eso dice, no me avergüenzo de llamarte mi hermano, porque Él participa de tu naturaleza humana. O sea, Él toma en su cuerpo no solamente tu pecado, sino tu naturaleza. Por eso la Biblia dice que quitémonos la vieja vestidura, la vieja naturaleza, y pongámonos la nueva naturaleza de Dios, porque la vieja naturaleza está crucificada en la cruz. Amén. Y lo tercero y último que Jesús hizo, yo no sé si a usted le parece lindo eso de la paternidad, hermano. Sí, y al ser mi papá y Jesús es mi hermano, entonces Jesús participa de mi naturaleza. O sea, Él toma mi naturaleza, esa naturaleza de incapacidad, de temor para emprender retos, de temor frente al matrimonio, frente a las situaciones, frente a los problemas, frente a las deudas, frente a la enfermedad,
esa naturaleza que tenés de derrota, esa naturaleza que tenés de pobreza, que vos crees que el pobre es el que no tiene plata. Y hay muchos ricos con mucha plata muy pobres. Entonces esa naturaleza, Jesús la toma, la lleva a la cruz y te da la de Él. La naturaleza de santidad, de pureza, de victoria, de valor, de fortaleza. Amén. Y lo tercero, y esto, Dios bendito, gracias Dios por esto, está en el versículo 14 y versículo 15. Así que por cuanto los hijos, ¿cuáles hijos? Jesús y yo, hijos de Dios, están hablando de los hijos de Dios. ¿Cuáles hijos? Usted puede decir con orgullo, ¿cuáles hijos? Jesús y yo. Jesús y yo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él, ¿quién es Él? Jesús, porque es mi hermano. También, dice allí, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos, esclavos de servidumbre, esclavos de miedos, esclavos de temores, esclavos de pobreza, esclavos de enfermedad, esclavos de miseria, esclavos de baja autoestima, esclavos de todos. Entonces mire, lo más lindo de esto es que a través de la cruz, escuche, Jesús dice, tomó mi naturaleza. Al tomar mi naturaleza, cuando Él fue crucificado junto con mi naturaleza. O sea que ya no está en mí esa naturaleza. Ya Jesús la quitó y la crucificó. Y la tomó Él. Fue crucificado en la cruz y murió. Y cuando murió, tuvo acceso al campo donde está la muerte. Y ahí venció al que tenía el poder sobre esa muerte, al que tenía el poder sobre tu naturaleza. Porque lo que hace el enemigo es recordarte esa naturaleza de miedo que tenés, esa naturaleza de pobreza. Y cuando enfrentás una dificultad, lo que el enemigo decía, vos no vas a ser capaz, vos sos un miedoso. Escuche esto, Él tomó mi naturaleza, fue a la cruz, se crucificó con ella, murió. Y cuando murió, Él murió con mi naturaleza. Y obtuvo acceso a la muerte. Y en la muerte venció a Satanás, que dominaba mi naturaleza. Venció a la muerte, al que tenía el poder sobre esa naturaleza. Venció al diablo, para que sea la naturaleza de Jesús, la de Dios, la que ilumine tu vida. O sea, nada puede opacar tu vida, nada puede acabar tu vida. Esa naturaleza que Satanás manejaba, esa naturaleza que Satanás influenciaba, que estás enfermo, que no te vas a sanar, que no vas a salir adelante, esa naturaleza fue crucificada y Jesús bajó al lugar de la muerte y le quitó a Satanás el poder que tenía sobre la muerte. O sea, ya no tiene ningún poder. O sea, lo tercero que hizo Jesús en la cruz del Calvario, dentro de lo mucho que hizo, fue que a través de la cruz Jesús anuló el poder de Satanás sobre tu vida. Anuló. Mire, y la palabra anular allí significa dejar sin efecto. Significa paralizar. O sea que cuando Satanás ve un hijo de Dios se paraliza. No sabe qué hacer. ¿Y hoy quién se paraliza? Deja sin poder paralizar. O sea, Satanás debiera tenernos miedo. Y si yo, así como cuando ustedes lo van a atacar en la calle, que quieto usted, así de que a Satanás cuando ve usted, uy, un hijo de Dios, ni me muevo. Sin efecto, paralizar, liberar, anular, significa dejar sin poder. Entonces, a través de la cruz, Jesús anuló el poder de Satanás sobre mi vida. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana, se la compartió para anular la muerte, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. O sea, la única manera que Dios tenía para anular el poder de Satanás sobre tu vida era tomar tu naturaleza, crucificarla en la cruz y quitarle ese poder al diablo. O sea, ¿por qué pasaba eso? Mire, porque Dios estableció en su palabra que la paga del pecado es muerte.
Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. ¿Sí? 1 Corintios 15:56 dice: y ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, cuando Él toma tu naturaleza, Él toma tu pecado, toma todo lo que afecta a tu vida, santifica tu vida, va y lo crucifica en la cruz. O sea, le quita a la muerte el aguijón que es el pecado, porque Él toma el pecado en Él. Amén. ¿Sí? O sea, que Jesús en la cruz rompió, quitó, destruyó el poder que Satanás tenía sobre vos. Amén. Y dice ahí en el versículo 15: y librar. O sea, Él, escuche bien, al Él compartir la paternidad de Dios conmigo, al Él ser mi hermano, Él forma parte de mi naturaleza. Al Él forma parte de mi naturaleza, Él toma mi naturaleza. Esa naturaleza ya sabe qué es, ¿cierto? Al tomar mi naturaleza, Él toma el pecado mío también. Va a la cruz, lo crucifica, muere. Al morir, Él accede al reino de la muerte. Y en el reino de la muerte vence a Satanás, que era el que tenía el poder sobre esa naturaleza. Amén. Para hacernos libres. Amén. Y después dice: y librar, el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hoy estamos sujetos a problemas por el temor. Hoy estoy sujeto a la deuda. Y si no estoy endeudado, estoy enfermo. ¿Qué será que no me he endeudado? Y si usted no está endeudado, usted busca la manera, pero se endeuda. Si no es que llega y usted ve en la casa: ve, ¿y eso qué es? ¿O para qué? No sirve compró una piedra ahí, ¿o para qué? No sirve para nada, no, estaba en promoción. Pero ¿de dónde sacaste plata? La tarjeta. Endeudarse, hermano. Y a los 3 días usted ve la piedra teniendo la puerta. ¿Sí? ¿No has visto que a veces compran esas porcelanas o esos sapos de bronce bonitos y los brillan y todo, que para ponerlos encima del armario y todo, y eso le echan pomaja todos los días, y al tiempo usted lo ve teniendo la puerta todo opaco? Porque es una manía de vivir endeudados, de meternos en el medio del consumismo. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Esclavizarte al trabajo, esclavizarte a las deudas, esclavizarte a todo. Pero usted y yo sabemos que somos libres del poder del enemigo sobre nuestras vidas, que el Satanás no tiene injerencia sobre vos, que vos sos libre en el nombre de Jesús. Amén. O sea, a través de la muerte Jesús pagó la pena, que era la muerte sobre el pecado, ¿cierto? Pero no solo pagó la pena, sino que te libró de ese poder. O sea, ya como el aguijón de la muerte era el pecado, ya Satanás no te puede acusar, porque en vos ya no hay pecado. Dice la Biblia: destruir mediante la muerte de Jesús al que tenía el imperio de la muerte. Entonces yo quiero que hagamos un momentico allí a Génesis 3, 14, 15 y acabamos. Génesis 3, 14, 15. Y dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Escuche esto bien, escúchelo bien. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Pondré enemistad. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de Satanás hirió. Pensó que matando a Jesús se acababa el problema. ¿Sí? Pero resulta que matando a Jesús perdió. Porque dice la Biblia: la simiente de ella, o sea, el que nació de la mujer, que fue Jesús, dice, le aplastó la cabeza a Satanás. O sea, eso, cabeza ahí significa gobierno. O sea, en el Edén, cuando Satanás engañó a Eva y hizo que toda la familia pecara, el hombre perdió el gobierno. A través de Jesús y a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, le aplastó la cabeza a Satanás. O sea, le quitó el gobierno a Satanás y te lo devolvió a vos. Amén. Está en la palabra. Entonces, mire, 3 cosas que usted tiene que tener en cuenta. Primero, Jesús murió en la cruz para llevarlo a usted a la gloria de Dios. Segundo, Jesús murió en la cruz para
compartir con usted la paternidad de Dios. Al compartir la paternidad de Dios, tomó de su naturaleza. Al tomar de su naturaleza la suya, la cambió su naturaleza de incapacidad e impotencia, compartió la de Él con usted, porque somos hermanos. Y tercero, murió en la cruz para quitarle el poder a Satanás y devolver el gobierno y señorío de nosotros. Amén, 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 hermano. O sea, que usted no puede hablar como derrotado, usted no puede hablar como fracasado, usted no puede hablar como perdido. Hable de la cruz. Usted ya no está en las manos del diablo, usted está en las manos de Dios a través de la cruz de Jesús. Pero escuche esto: Jesús le quitó el poder a Satanás. Satanás existe, Satanás está vivo, y el único, escuche iglesia, el único poder que tiene Satanás sobre su vida es el que usted le da, porque Dios le quitó todo el poder a través de Jesús en la cruz del Calvario, y no tiene ningún poder, solo el que usted le da a Él. Amén. Por eso no puede haber temor en tu vida, hermano. Por eso usted tiene que cambiar, hermano. Por eso tiene que visualizar la cruz. Por eso usted tiene que anhelar ir a la cruz. Por eso tiene que anhelar morir a usted, para que su vida sea glorificada, para que la gloria de Dios inunde su vida, para que usted sienta lo que es ser hijo de Dios, para que usted sienta lo que es estar libre del dominio y el poder de Satanás. Se quiera la cruz. Amén.